Este es su programa Tiempos de Restauración. Yo soy el pastor Mario Baides, quien les saluda con inmenso cariño en esta nueva gran oportunidad que Dios nos da de poder estar ante las cámaras de Access for Wayne para poder traer un mensaje más de parte del Dios de la gloria. Los adelantos tecnológicos han tomado el mundo, el internet, los teléfonos celulares, cada día más pequeños, pero cada día con más poder. A cualquier cosa que pueda suceder del otro lado de la orbe, estamos hablando Rusia, África, a Sudamérica, cualquier lugar que a nosotros se nos ocurra. Ahí está el dish, ahí está para traernos las imágenes directas desde otros lugares. No hay que esperar hace como 20, 30 años, incluso 15 años atrás, cuando todavía estábamos cortos en este tipo de adelantos tecnológicos. Pero la Biblia nos habla de esto también. La Biblia nos dice en el libro de Daniel, capítulo 12, entonces la ciencia aumentará en gran manera. Cuando la Biblia nos dice que la ciencia aumentará, es porque así va a ser. El desarrollo que el hombre tiene, la capacidad que Dios le da, esto es lo maravilloso. Génesis capítulo 1, 26 al 28 dice: hagamos al hombre, refiriéndose al ser humano, puede ser hombre y mujer, a nuestra imagen y semejanza, hagámoslo. Tienen que gobernar, tienen que hacer crecer, tienen que traer otros seres humanos para que el mundo comience a traer a otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a encontrarnos con lo que nosotros conocemos como la historia del ser humano desde el principio. Y en algunas oportunidades, pues, el ser humano se confunde. Y el ser humano muchas veces dice: no, yo lo inventé, yo lo hice. Por ejemplo, el señor Bell inventó o encontró el teléfono. El señor Gutenberg encontró la imprenta. Y nosotros podemos ver en el transcurso de la historia, el señor Ford inventó, trajo el automóvil. Y podemos seguir diciendo más cosas respecto a aquellos que han hecho cosas increíbles en la historia de la vida, cosas que es permitible porque Dios así lo ha hecho. Ahora, una de las cosas que es importante entender y que la Biblia es clara, Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice que Dios hizo todas las cosas sobre todas las cosas. Lo vamos a leer, todavía vamos a orar, pero dice sí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde ese punto de vista o desde ese contexto, nosotros podemos estar seguros que todo lo que ha sido creado sobre la tierra ha sido hecho por Dios. Bueno, ¿dónde colocamos entonces al ser humano? ¿Dónde está puesto el ser humano? Y eso es de lo que yo le voy a compartir en este momento, este pensamiento, y que el Señor Espíritu Santo, que el Cristo de la gloria, el que Dios amado, nos lleve al consejo, al mensaje que Dios quiere que usted escuche hoy. Acompáñeme en el libro de Génesis capítulo 2 y versículo 7 y vamos a leer un texto para ya tomar la introducción. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en sus narices aliento de vida y el hombre entonces ahora fue un ser viviente. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos das de estar ante las cámaras de Access for Wayne. Sabemos, Señor, que personas conversas, inconversas, religiosas, verdaderos cristianos,
Cualquiera, Señor, nos puede ver en este momento. Yo te ruego por sus vidas y te ruego para que esta palabra, Señor, que vamos a compartir, llegue a lo más profundo de sus corazones. Todo esto, Padre mío, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el que me ha enviado este día a traer un consejo de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén y amén. Bueno, partimos por esto. Y ahora llegamos al momento más interesante y más importante, que es el ser humano. Ya leímos Génesis 1, capítulo 1, versículo 26 al 28. Para todo esto yo quiero que usted, por favor, vaya a su Biblia y me acompañe en el libro de Génesis, y vamos a estar leyendo los 3 capítulos, por favor, pero como introducción el 1 y el 2 que hemos leído. Mientras usted va, por favor, nada más le recuerdo que nosotros somos Misión Cristiana Elim. Estamos ubicados en el 3500 South Wayne Avenue. Al sur de Fort Wayne estamos ubicados. Ahí está la dirección, 3500 Fort Wayne Avenue, Fort Wayne, Indiana, 46807. Nuestros teléfonos son el 1-260-416-2931. Si usted es un hispano y usted no habla español, pero usted necesita que se le conteste en inglés, nosotros le vamos a contestar en inglés. Si usted es una persona que no habla español, pero usted llame, por favor, se le va a contestar en inglés. Okay, nosotros somos un ministerio desde ya un buen tiempo. Dios nos permitió venir a la ciudad de Fort Wayne, Indiana, a ministrar, a traer la palabra, a ser aquel que traiga aliento, que traiga administración, que traiga palabra, y a dirigir nuestra iglesia, Misión Cristiana Elim. Nosotros tenemos servicios los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Los domingos tenemos nuestro servicio dominical con música, con alabanza y, por supuesto, sin faltar la preciosa palabra de Dios. Si usted quiere ir a Facebook, vaya a Facebook, por favor, y ponga Mario Baidas o ponga el link Fort Wayne, Indiana. Inmediatamente le van a entrar nuestras páginas de la iglesia. O si usted quiere poner Mario Baidas, que es mi nombre, Facebook, y ahí le va a entrar también la información de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que vamos a seguir haciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Retomamos entonces nuestro tema del día de hoy y regresamos al versículo 7 de Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto es muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque incluso dice el siguiente versículo: entonces Dios plantó un huerto al oriente y después puso al hombre ahí adentro. Pero si usted realmente estudia estos 2 versículos, se va a dar cuenta que Dios no toma la tierra del jardín, sino que Dios toma la tierra del Edén, o sea, afuera del jardín. Quiero que tome mucha atención por eso, por favor. Si usted es estudioso de la Biblia, usted es estudioso de la Escritura, quiero que usted averigüe cuál fue la razón por la cual Dios no toma la tierra, el polvo de adentro del jardín del Edén, sino que de afuera del jardín del Edén. Bueno, de hecho, eso es el mundo. Esa es la tierra natural. Pero de esa tierra natural, Dios hace al hombre. Entonces Jehová Dios forma al hombre, dice, del polvo de la tierra o del lodo, no importa la versión que usted tenga, y posteriormente dice, y sopla en su nariz aliento de vida, y entonces en el momento que pone aliento de vida, se mete en él. Siempre Dios ha estado adentro
del ser humano. Siempre. Nunca lo ha dejado solo. Es más, en este momento lo hace con sus propias manos. En ese momento no hace como en Génesis capítulo 1, que actúa como el verbo. Háganse los mares, háganse los montes, háganse incluso los animales. Y el verbo pronuncia la palabra. Y al pronunciar la palabra, dice la Escritura en el capítulo 1, que fueron creados todas las cosas a través del hablar, del decir de Dios. Pero en el caso del hombre es totalmente diferente. Porque en el caso del hombre, Dios toma el polvo, Dios toma la tierra y con sus propias manos comienza a formar aquel que de ahí en adelante, escúcheme esto por favor, no va a ser únicamente otra criatura más como la del primer capítulo. Los vegetales, los mares, no. Sino que ahora lo va a hacer con sus propias manos, dándole a entender que Él no únicamente es su creador, su protector, sino que incluso Dios es su Padre. Es Dios nuestro Padre. Aleluya. ¿Se da cuenta lo que Dios está haciendo en este momento? Por eso es que los hijos, las criaturas, los seres humanos, como usted quiera llamarles, somos hechos, no somos catalogados científicamente únicamente o históricamente o científicamente, ya volví a repetir la palabra, pero valga la redundancia, sino que nosotros somos hijos de Dios. Y eso es lo que el ser humano desconoce. Dígame, pastor, ¿qué es lo que está tratando de decir? Bueno, resulta que en algunos hogares nacen en hogares pobres. Cualquiera que sea, África, Centroamérica, Sudamérica, Europa, en todos lados hay pobreza, hay familias pobres. Y muchas veces la queja es, ¿por qué yo nací en un hogar pobre? ¿O por qué yo soy pobre? ¿O por qué yo nací esclavo? ¿O por qué yo nací siendo de esta raza? ¿Por qué yo? Y muchas veces el ser humano no entiende que Dios es nuestro creador y que Dios es el que nos hace para Él, para su gloria. Para que nosotros entendamos que nosotros tenemos una escogencia especial en Dios. Que no somos cualquier cosa. Escuche lo que le voy a decir. Dice esta muchacha o esta mujer, es que fui violada, fui ultrajada y de eso nació mi hijo o mi hija. Pero ese ser humano que nació es un ser humano bendito. Eso quiere decir que es un ser humano bendecido por Dios. Ese baby, esa bebita, no tiene la culpa de lo que pasó en ese momento, sino que de alguna manera Dios no permite la violación, no permite el ultraje, pero si ya está puesto ese baby en el vientre de mami, eso es un regalo de parte de Dios. La familia donde usted fue puesta es un regalo donde usted nació. Usted nació guatemalteco, mexicano, centroamericano, sudamericano, africano, europeo, alemán, blanco, moreno, amarillo. Ayúdenme. Hay un plan divino. Dios es el que hace al ser humano.
Todavía la ciencia no ha podido encontrar la forma, ni la encontrará. Porque el único que puede procrear la vida de un ser humano se llama Dios. Dios es el único que lo puede hacer. En cualquiera de los casos. Dice la Escritura diciendo, entonces el hombre de aquí en adelante fue un ser viviente. Pero este ser viviente es un ser humano, tierra, pero al mismo tiempo es un ser espiritual, tierra. Ahora entramos a la explicación. Si la enseñanza de la Trinidad es Padre, Hijo y Señor Espíritu Santo, en el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Ahora ya tenemos el cuerpo. Ahora Dios permite que entre a hacerle su alma, que es su libre albedrío, que es su obediencia, pero también lo hace espíritu, espiritual, donde Dios puede meterse, donde Dios puede hacer un templo dentro de ese pedazo de tierra llamado humano, de esa forma de lodo llamado humano, de esta carne que la Escritura la llama tierra. Y por favor, somos la criatura perfecta, pero al mismo tiempo somos tierra y somos lodo. Eso quiere decir que somos imperfectos. La imperfección no viene de parte de Dios. La imperfección viene de parte de la desobediencia. Ahora, miremos el mandamiento que se le fue dado al primer hijo. Entonces, dice el versículo 15 nuevamente. Estamos en Génesis 2:15. Entonces tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. Ahora, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal, no. Porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ahora, si Dios lo pone en el jardín del Edén y se lo da todo, porque Dios le dio todo a Adán. No tuvo que luchar por estar adentro del jardín. No tuvo que esforzarse por estar adentro y disfrutar de todas las cosas maravillosas que Dios había puesto o que hizo en el jardín o que representa el jardín. Porque realmente lo más valioso y lo más glorioso del jardín no es únicamente sus ríos, sus árboles, el ambiente maravilloso que hay, sino que incluso lo más lindo y lo más precioso es la presencia misma de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Ahora le dice, pero de ese árbol no. Y cuando él pronuncia el no, le está activando su alma, le está activando su libre albedrío. Ahora tenemos cuerpo, espíritu y alma. Ahora es tripartito. ¿Dónde está la imperfección? Ahora lo vamos a encontrar. Génesis capítulo 3, por favor, y miremos. Pero la serpiente es más astuta que todos los animales del campo. Entonces viene a tener una plática con Eva. Con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol. La mujer le da su secreto.
O le dice a la serpiente, del fruto de todos los árboles podemos comer, mas el fruto del bien y del mal no lo podemos tocar. ¿Por qué? Porque él ha dicho que vamos a morir. Entonces la serpiente, enviada por Satanás, enviada por el enemigo, enviada por la oscuridad, le dice a la mujer, no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, o sea, desobedezcan, no le dicen a mí, serán abiertos vuestros ojos y entonces ustedes serán igual que Él. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes serán como Dios. Dios, dijo Eva. Y entonces dice que tomó del fruto, lo agarró, lo comió y cuando vio venir a su esposo, se lo dio a su esposo. Miremos por favor qué es lo que sucede cuando ellos desobedecen. Entonces dice el versículo 7 que fueron abiertos sus ojos, pero entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Oyen la voz de Dios, versículo 8, y entonces se esconden. Mas Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás? Y él le dice, oí tu voz. Y entonces tuve miedo, porque estoy desnudo. Y entonces Dios le dijo, ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has desobedecido? La mujer que me diste. Ahora pregunta a la mujer. La mujer dice, la serpiente tuvo la culpa. 17, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la mujer, la voz de tu mujer, y desobedeciste. 18, espinos y cardos producirás y comerás. Con el sudor de tu rostro comerás, versículo 19, el pan. ¿Hasta qué? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo regresarás. ¿En dónde está el problema de la humanidad entonces? ¿En dónde está el conflicto de las familias? ¿En dónde realmente estriba el problema de los países? ¿En dónde está el conflicto de los seres humanos? No está en el hecho de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo, la violencia, los terremotos, la pandemia, las enfermedades, el cáncer, el SIDA, la violencia, la pornografía, el alcohol, la droga, la perdición, los carteles, la brujería, la hechicería, la santería. Podemos seguir nombrando otras cosas que la Biblia misma comienza a enseñarnos que son cosas que van a destruir la vida del ser humano, la vida de la familia, la vida de la iglesia misma. Leemos otra vez ese mismo versículo, por favor, porque me gustaría que lo apuntara en su estudio. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo regresarás. Tierra eres y a la tierra regresarás. Lodo eres y al lodo regresarás. Y entonces la gran pregunta siempre es, entonces, para eso nos hizo Dios, para que fuéramos polvo únicamente, para que fuéramos tierra únicamente. Y la respuesta es no. Dios nos hizo
para Él. Dios nos hizo para caminar en el camino correcto. Dios puso e hizo a Adán e hizo a Eva y a través de ellos a la humanidad para que caminen bajo su no. Que ese no es maldición, que ese no es no puedes hacer esto porque, sino que es una llamada de atención para que no únicamente las criaturas, sino que incluso sus hijos vivan de acuerdo a lo que Dios tiene, a lo que Dios manda, a lo que Dios requiere, a lo que Dios dice que debemos de hacer, porque los caminos de Él son un deleite. Y si es así, esta familia, esta iglesia, este país, este ser humano va a ser alguien productivo, va a ser alguien bueno, no perfecto porque somos tierra, no perfecto porque seguimos siendo lodos, pero Dios habita en el corazón de nosotros. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10 dice el apóstol Pablo: ¿acaso ustedes no saben que son el templo del Señor Espíritu Santo y que Dios y que Cristo y que el Señor Espíritu Santo habita en ustedes? Entonces la pregunta de los seres humanos es: ¿en mí habita Dios? ¿Será cierto? En mí habita Jesucristo. ¿Será cierto? Y la gente no lo cree, porque realmente han aprendido un concepto doctrinal erróneo, cultural, ya que nosotros los hispanoparlantes, no importa de dónde seamos, se nos ha regalado una doctrina que es tradición, idolatría, falso. No se nos ha regalado una doctrina verdadera a través de la Biblia. No se nos ha enseñado desde que éramos chicos, niños, pequeños, que nosotros debemos de conocer y tener un encuentro no únicamente con el Dios de la gloria, llamado Jehová, Dios de los ejércitos, sino que incluso nosotros tenemos que tener un encuentro personal con Jesucristo, que es lo que dice la Biblia, la Escritura. Y entonces en el momento que el ser humano tiene un encuentro personal con Jesucristo, entonces su vida es vivificada. ¿Qué? Su alma, porque el problema está en el alma, el problema está en el libre albedrío. El problema no está únicamente en el espíritu, porque el espíritu es de Dios, el espíritu es la conexión de Dios. Sino que el problema es que los seres humanos se han convertido en almáticos. El espíritu está así y el alma ha tomado posesión totalmente. Leamos esta escritura porque es muy importante que nosotros la leamos en el libro de Romanos capítulo 3, en el Nuevo Testamento, lo que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Roma. 3 del libro de Romanos, versículo 10. Como está escrito, no hay ni un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a uno, se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Oiga lo que dice el siguiente versículo. Sepulcro abierto es su garganta, su lengua engaña. Veneno hay de serpientes en sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino. No conocen el camino de paz. Y no solo eso, sino que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Una generación totalmente alejada de Dios. Una generación que no le importa saber quién es Dios. ¿Qué dice la Biblia?
¿Por qué Dios ha dejado la iglesia cristiana evangélica? Porque Dios ha regalado ministros y pastores, líderes, hombres, mujeres, que traen el consejo de la palabra, de la Biblia. No el consejo de una tradición o de una religión o una historia únicamente, sino que traen el consejo verdadero de parte de Dios y de Jesucristo. Y que hay mandamientos que hay que cumplir. Hay cosas que uno tiene que cumplir, porque están escritas en el libro de los libros, Deuteronomio capítulo 6 en el Antiguo Testamento, y veremos qué es lo que el Señor Dios amado le dice a su pueblo. Deuteronomio 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se les enseñe a ustedes para que los pongan por obra, para que teman a Jehová. Y ahora el versículo 3 es claro. Escucha pues Israel, versículo 4. Oye pues Israel a Jehová vuestro Dios. Vuestro Dios es uno. Es más, el 5 es uno de los versículos más gloriosos de toda la Biblia. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ahora, le llamo la atención porque dice mandamientos, estatutos, decretos. ¿Por qué? Porque ahora la desobediencia ha tomado. Ahora aquellos que son hijos se han transformado en almáticos. Ahora Abraham le dice a su esposa que mienta porque tiene miedo, porque tiene temor. Porque lo pueden matar. Génesis capítulo 12 nos narra cómo él a su propia esposa le dice, no le dice miente, no dice miente, pero dice, diles que tú eres mi hermana, porque si tú dices que eres mi esposa, entonces me van a matar. Jacob se pone de acuerdo con su mamá y le miente a su padre Isaac. Y entonces nos damos cuenta que la Biblia no esconde esto. El mismo Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19, dice que se esconde en el versículo 4 y le dice, Dios, mátame. Mejor es morirme que seguir viviendo. Y en el capítulo 18 había matado a los 450 de Baal, los había degollado, no con su poder, no con su fuerza, sino que lo había hecho con la fuerza de Dios. Dios lo había hecho porque todas las cosas las hace Dios. Dios es el que hace las cosas, no es el hombre, no es la mujer, no es esta generación. No fue aquella generación la que hizo esto, no. Es Dios, el Dios de la gloria, el Dios portentoso, el Dios que le da la vida y el conocimiento al hombre y la habilidad para que pueda gobernar, para que pueda hacer, para que pueda descubrir. Pero ahí nos damos cuenta. En Romanos capítulo 3, versículo 10, que el hombre y la mujer siguen siendo lodo, siguen siendo tierra, siguen siendo polvo. Entonces tenemos que leer, y eso ya está destinado, pastor. Bueno, la escritura dice eso. Ahora regresemos a Romanos 5, por favor, y miremos nuevamente a la misma iglesia de Roma, en el versículo 12, por favor, lo que dice Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán, por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Bueno, aquí usted le llamó la atención. A pesar de que somos lodo, a pesar de que somos tierra, Dios te dice, no puedes pecar. Porque si pecas, vas a morir. Deme un ejemplo, pastor. Bueno, aquí está esa familia, aquí está esta pareja. Se casaron con amor delante del pastor, delante de una congregación. Tienen unos hijos preciosos, Dios les regaló su casita, tienen un buen trabajo, viven una vida feliz. Pero de repente, al transcurso de este matrimonio, al hombre se le ocurre pues que quiere otra mujer porque ya se aburrió de esa. Entró el pecado. O a la mujer ya se le ocurrió que él está muy viejo y que pues tiene que conseguir uno más joven, ¿no? Más bonito, más fortachón. Entró el pecado. ¿Cuál va a ser el resultado? El divorcio, la separación. Ahora los hijos van a llorar. La familia de ella va a llorar, la familia de él va a llorar. Porque ahora ha tomado el control el pecado de esta familia. A eso es a lo que se refiere. Porque muerte no significa únicamente morir físicamente, sino que muerte, según el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, porque el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Pero la muerte siempre es, si es hijo de Dios, puede ser una muerte espiritual. No forzosamente tiene que ser una muerte humana. En primera de Samuel, desde el capítulo 10, nos damos cuenta de que Dios levanta a Saúl como rey, pero posteriormente este rey desobedece a Dios, no únicamente a Samuel, sino que desobedece a Dios. Mire lo que pasa, por favor, en la vida de este hombre, porque es muy importante que nosotros lo leamos. Primera de Samuel, por favor, y versículo 17, si es tan amable, vamos a leerlo. ¿Está conmigo? Ahí está. Ahora regresamos al capítulo 16 y miremos lo que dice Primera de Samuel, Primera de Samuel 16 y versículo 1. Entonces dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Yo ya lo he desechado para que no reine más sobre Israel. Ahora miremos por favor el versículo 13. El 14. Entonces dice de una manera tan especial: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y entonces le apartaba un espíritu malo que venía de parte de Jehová. Los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora hay un espíritu malo de parte de Dios que lo atormenta, sufre, llora. Nadie se da cuenta. Es más, termina el libro de Samuel y Saúl sigue reinando. Ahora cuando entra David, que aparece ahí en el mismo capítulo, versículo 13 dice: entonces entró David, primera Samuel 16 y versículo 13, entonces dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se va de Saúl, o se aparta de Saúl, y ahora está con David. Entonces Dios es un Dios ingrato. Dios es un Dios malo, porque se va de sus hijos, se va de sus siervos, se va de sus ungidos. No,
Es que Saúl hizo lo malo. 1, 2, 3, 4. Realmente no sabemos cuántas veces Saúl hizo lo malo delante de la presencia de Dios. Y cuando Dios vio eso, le dijo a Samuel, ¿sabes qué? Yo me voy a apartar de este que yo escogí, que yo ungí, pero que ahora quiere hacer lo que él quiere. Mandamientos, conceptos, preceptos, pactos, ley. Ah, no, pastor, es que a mí no me gusta ir a la iglesia porque ahí en la iglesia es muy legalista. Ahí no se puede chupar, no se puede tomar, no se puede bailar, no se puede ser infiel, no se puede mentir, no se puede ser holgazán, no se... Entonces no es una criatura nueva. Entonces no ha encontrado a Jesucristo en su corazón. Entonces no se puede decir que realmente es una persona evangélica cristiana, sino que se puede decir que aún sigue viviendo la vida que vivía anteriormente. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice el apóstol Pablo ahora a la iglesia de Éfeso, que es muy importante que nosotros miremos lo que dice. Él nos dio vida a nosotros, versículo 1, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, que es el diablo, Satanás, de los aires, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos, haciendo los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por naturaleza éramos hijos de ira, igual como todos aquellos que andan afuera en el mundo sin conocer a Dios y a Jesucristo. Y la gente dice, no, pastor, lo que pasa es que yo no soy religioso. La Biblia no nos quiere llevar ni a una religión ni a una tradición. La Biblia quiere llevarte a que te conozcas a ti mismo. Que sepas tú que en tu alma, en tu mente, hay pecado. Y que ese pecado irremediablemente ha sido activado por Satanás todas las semanas, todos los meses, todos los años, todos los días, todas las horas de nuestra vida. Cuando se miente, se engaña, se tiene avaricia, cuando se vive bajo pornografía, adulterio, violencia, eso no es activado por Dios. Eso es activado por Satanás a través de lo que nosotros conocemos como el pecado, que una y otra vez la Biblia nos dice que es lo que más mata a los seres humanos. No es la pandemia, no es el cáncer, no es la diabetes, no son los terremotos, no son los maremotos. Lo que más destruye al ser humano se llama pecado. Y en ese momento la tierra y el lodo se transforman en un instrumento de Satanás. Cuando Dios nos ha escogido, aún siendo tierra, aún siendo lodo, nos ha escogido para que nosotros seamos diferentes, para que nosotros seamos transformados, para que siendo lodos, siendo tierra, nosotros seamos la luz de este mundo. Ustedes son la luz del mundo, dice Jesús.
Ustedes son la sal de esta tierra. Ustedes pueden ser el ejemplo de esta generación. Ustedes pueden ser los Abrahames, los Davids, los Moiséses, los Jeremías, los Danieles, en medio de esta generación perversa, que lo único que le interesa es el gozo, la alegría, el baile, la droga, el alcohol, el dinero, las cosas malas que vienen y están en el alma y en el ser de la persona que no ha sido todavía regenerada por el amor maravilloso de Dios en la persona de Jesucristo en su vida. Que es lo que realmente el regalo lindo de Dios. ¿Acaso Dios nos ofrece, pastor, una oportunidad de ser diferentes, de vivir un camino diferente, de vivir una vida diferente? Sí, sí. Siempre reconociendo. Vamos a dejar aquí en Efesios porque vamos a regresar ya para terminar. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 1, por favor. Porque el regalo de Dios fue siempre, siempre y ha sido el Señor Jesús. Capítulo 1 del Evangelio de Mateo y versículo 18. El nacimiento de Jesús fue así, dice así. Entonces, dice, pensando esto, versículo 20, dice que viene un ángel del Señor y le habla a José: no temas recibir a María por mujer, porque lo que es engendrado en ella es del Espíritu Santo. Por favor, marque el 21, que es el que quiero compartir con usted. Entonces dará a luz un hijo, María, y llamará su nombre Jesús. Entonces inmediatamente el pensamiento de él fue: ¿y por qué Jesús? ¿Por qué no se puede llamar José igual que yo? Y entonces Dios le contestó: porque Jesús, Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Dios no estaba tan preocupado porque el imperio romano había tomado a Israel. De hecho, lo había tomado porque una y otra vez Ezequiel, Jeremías, Isaías, los profetas menores le dijeron a Israel: si tú doblas tu corazón, si tú te vas detrás de la idolatría, si tú no haces y guardas los mandamientos de Dios, pues simple y sencillamente serán tomados por el enemigo. Dios se apartará de ustedes, se alejará. Y entonces el enemigo, cualquier imperio, Babilonia, Grecia, Medo-Persa, Roma, cualquiera que sea, tomará vuestras familias, tomará vuestra ciudad, tomará vuestro templo y lo va a destruir. Y ellos dijeron: no, eso no va a pasar porque Dios nos ama. Y es cierto. Pero Dios tiene sus mandamientos. Dios tiene sus leyes. Dios tiene sus caminos. Y Dios una y otra vez te dice: el pecado es lo que mata y lo que destruye. Por eso es que yo voy a mandar a mi Hijo Jesús, porque Él va a salvar a aquellos que crean en Él del pecado. ¿Me estás escuchando? Nosotros venimos a Estados Unidos como latinos, hispanos, y queremos encontrar el sueño americano. Y Dios, de alguna manera tan maravillosa, permite que nosotros vengamos a este maravilloso país. Estados Unidos de Norteamérica es uno de los países más bellos que existen en el planeta. No por su poder, no por su gloria, no. Sino que porque aquí puedes vivir una vida tranquila, con paz, sin ser perseguido. Puedes ser un buen ser humano, puedes dedicarte a las cosas buenas. Si quieres ser millonario, lo puedes ser, aunque seas hispano. Pero nuestra gente se confunde. Y lo primero que encuentra es el pecado, droga, alcohol, fiestas.
ambiciones, materialismo, divorcios. El lodo se embarra más de lodo. Y entonces lo único que espera muchas veces, la cárcel, el hospital o la muerte. ¿Por qué, pastor? Porque el pecado toma posesión del lodo, del barro, de la tierra, que es un ser humano. Ese polvo, esa tierra no quiere ser transformada. No le importa ser transformada. Es más, ve la Biblia, ve la iglesia cristiana pentecostal, la ve como una religión. Y no importa que esté engañando a su esposa, a su esposo, que esté mintiendo, que esté robando, que se esté drogando, que ya está a punto de que lo corran de su trabajo, su familia ya no lo quiera ver, que lo desconozcan, sus amigos ya no están con él porque se ha vuelto una persona despreciable. Sin embargo, sigue diciendo que esto es una mera religión. Ahí donde tú estás en este momento, te estoy hablando. ¿No te has cansado de vivir lo mismo? Trabajas, trabajas y trabajas, y tu cheque se lo vas a dejar al cantinero de la esquina. Se lo vas a dejar a la persona que te vende la droga. Porque eso lo de la droga te hace feliz. Entre más fuerte es la droga, más contento te pones. Tus hijos se han alejado de ti. Tu esposa no te quiere ver. El trabajo, están a punto de correrte. Pastor, ¿cuál es la respuesta? Dios es la respuesta. No la religión, no la iglesia misma. Es Dios metiéndose en la vida del ser humano. Ahí donde tú estás, yo te invito en este día de que abras tu corazón a Jesucristo. Tú no eres perfecto, yo no soy perfecto, yo soy lodo, yo soy tierra, yo soy polvo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la hace Dios. La diferencia la hace Jesucristo. La diferencia la hace el Señor Espíritu Santo. La diferencia es quién es el que guía mi vida. ¿Quién es el que guía mis pensamientos? ¿Quién es el que lleva mi alma? ¿Dónde es donde yo estoy? Salmo capítulo 1 lo he estado estudiando durante todos estos días y dice así: sino que en la ley de Jehová está tu delicia. En su ley, que es la Biblia, medita de día y de noche. Ahora, el 3, serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haces siempre prospera. Y prospera porque tú no eres el inteligente, tú no eres el perfecto, tú no eres el único, sino que lo hace porque Dios es el que lo hace, Cristo es el que lo hace, el Señor Espíritu Santo es el que toma la tierra, el que toma el lodo, el que toma el barro y ahora lo transforma. Él es el que hace día tras día, semana tras semana, en este camino tan difícil que es el camino del cristiano. El camino angosto que es amar a Dios, servir a Dios, estar con Dios. Oramos, Padre que estás en el cielo. Padre mío, hoy dedicamos este mensaje para los humanos, quien quiera que sean, hombre, mujer, joven, jovencita, niño, donde ellos estén, Padre mío, por favor.
Que este consejo, Señor, vaya a lo más profundo de sus corazones. Que este nombre sea sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Pon tu mano de sanidad sobre los enfermos. Pero también, Señor, sana a aquel que está enfermo espiritualmente y que está esclavo con el pecado. Libértalo, Señor, por favor. Que vengan al conocimiento de tu Hijo Jesucristo para que sean libres, por favor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, a quien damos nuestra vida, nuestro corazón, a quien damos todo, todo, solo a Él nada más. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. ¿Por qué no tomas tu teléfono y me llamas? 416-2931 1260 es nuestra área. 3500 South Wayne Avenue en Fort Wayne, Indiana 46807. Te esperamos los viernes a las 7 de la noche. Estamos en online, por favor. Solo pones Mario Vaides Facebook o pones el link Fort Wayne, Indiana, Facebook. Y a las 7 de la noche puedes vernos en online. Domingos 10 de la mañana puedes vernos en online. Ven a nuestra iglesia. Te espero con amor, con cariño, con respeto. No somos la iglesia perfecta. No somos el pastor perfecto. Somos lodo. Somos tierra. Somos barro. Pero podemos traerte a los pies de nuestro Señor, que es el ministerio más difícil que un hombre o una mujer puede tener. Te doy muchas gracias por permitirme entrar, no únicamente a tu móvil, a tu teléfono, a la pantalla de tu casa, sino que incluso a tu corazón. Recibe un abrazo cariñoso de parte de mi esposa Irma, de mis hijos, Anita, David, Israel, Danielito, mi pequeño nietecito Nehemías, de Pablo y de nuestra iglesia Misión Cristiana L. Recuerda, domingos 1 de la tarde, lunes, 7 de la noche el domingo, lunes 1:30. Dios te bendiga. Hasta otro día. Amén, amén, amén y amén.